Mis amigos, ¿cómo están? Bueno, en este mes de muertos, mes de noviembre, eh, me parece muy apropiado comenzarlo antes de nuestras fiestas de fin de año, de hablar precisamente de una historia real, de una historia desafortunadamente de muerte. Esto parece un cuento por allá de Cortázar o de García Márquez, pero en realidad es mucho más que eso. Creo que es precisamente una de esas historias que uno dice, eso no pudo haber sido cierto. Sin embargo, es verdad, es una historia basada en hechos reales. Es la historia de Teresita Buitrago. Teresita Buitrago fue una mujer que vivió en Bogotá a principios del siglo XX. Una mujer que venía del campo y que era una mujer muy luchadora. Eh, Nosotros siempre hemos creído que el hecho de llegar a Bogotá es como casi acceder a una vida de ensueño, donde vamos a tener una cantidad de comodidades, de cosas muy chéveres. Y Teresita no era la excepción. Teresita pensaba que ella merecía todo lo mejor del mundo y que seguramente en Bogotá iba a encontrar ese lugar donde iba a tener muchas oportunidades y demostrar en realidad quién era. Desafortunadamente, desde siempre, la ciudad no ha sido muy benévola con las personas que llegan de afuera. Y esa tierra de oportunidades, de promesas de progreso, realmente para Teresita no había. Por lo duro de la época, por lo difícil de las circunstancias, Teresita termina en la prostitución. Teresita era una mujer muy hermosa y pronto entra a trabajar en un prostíbulo que pues era bien conocido en Bogotá, en Chapinero. En este prostíbulo empezó a conocer gente muy importante y de pronto se empezó a hacer de clientes muy importantes y con mucho dinero. Rápidamente Teresita comenzó a ser una mujer muy solicitada y empezó a ahorrar su dinero. Y llegó hasta tal punto de ahorrar tanto dinero que compró el prostíbulo donde ella trabajaba. Vio que era una fuente de dinero impresionante. Y así fue que se convirtió en lo que pudiéramos llamar una madama, es decir, la dueña del prostíbulo. Allá le daba oportunidad de trabajo a mucha gente y siempre se caracterizó por ser una muy buena persona. Era una mujer que le gustaba ayudar a todas las personas que llegaran de una u otra manera, a pesar de lo duro que pudiera ser el trabajo en un prostíbulo. Era querida y respetada no solamente por sus trabajadores, sino por sus antiguos clientes. Uno de sus antiguos clientes tenía digámoslo así, como un affair con ella. Este señor se llamaba Francisco Díaz, un tocayo. El señor Francisco eh, tenía una relación estrecha con Teresita. Ellos obviamente no solamente fueron amantes, sino también eran amigos de tragos, eran confidentes en muchas cosas y pudieron entablar una amistad que no solamente por la condición social de Francisco y de todos sus amigos, hicieron que este prostíbulo fuera uno de los más reconocidos de Bogotá. Esas noches frías de los años 40, cuando Bogotá todavía era muy parroquial y no había mucha gente, la llegada de un extranjero siempre era una novedad. Creo que todavía, pero en esa época, un extranjero venido de Europa era toda una novedad.
Así fue que un amigo de Francisco, proveniente de Italia, el señor Angelo Lamarca, llega a Bogotá y pues nuestro amigo Francisco lo recibe y lo lleva a conocer Bogotá, tanto en sus lugares más claros como también en los más oscuros. Teresita obviamente era una mujer de dinero y era una mujer muy interesante, con muchísimos pretendientes detrás de ella, a pesar de que ya habían pasado algunos años y no tenía la lozanía de la Teresita que llegó proveniente del campo. Francisco, en el fondo, vivía enamorado de Teresita. Sin embargo, él decidió llevar a Angelo una noche al prostíbulo para que se divirtiera. Sin embargo, Angelo al ver a Teresita quedó automáticamente enamorado. Y podríamos decir que lo mismo le sucedió a Teresita. Los dos quedaron flechados. Y comenzó una historia de amor digna de cualquier novela rosa, donde Angelo decidió quedarse por mucho más tiempo en Bogotá únicamente para poder estar con Teresita. Y Teresita cada vez se alejaba más del negocio para poder dedicarle tiempo a su amado Angelo. Francisco, quien es un personaje acá, el tercero en discordia, pues obviamente comienza a sentir celos por el hecho de sentirse desplazado por Angelo. Y obviamente, un día tienen una pelea muy fuerte, porque precisamente Angelo le cuenta a su gran amigo Francisco las intenciones de casarse con Teresita. Es así que Francisco, en una, digámoslo así, como en una actitud un poco extraña, él simula que no pasa nada y decide que no va a sacrificar una amistad por una mujer. Nada más lejos de la verdad. Teresita y Angelo se casan y hacen precisamente la pareja perfecta. La envidia de muchas mujeres de sociedad en Bogotá. Y obviamente Teresita era juzgada con el dedo por el hecho de ser dueña de una casa de lenocinio. Pasa el tiempo y un día Francisco, al ver a Angelo que se va de viaje, le dice a Teresita que por qué no reviven los viejos tiempos, que ellos la pasaban muy bien y que él no la había podido olvidar. Teresita obviamente lo manda a freír espárragos y le dice que de ninguna manera, que no le va a ser infiel a su esposo amado, al gran Angelo. Francisco sale furioso de allá. Se pega una borrachera tremenda. Y cuando regresa Angelo, no encuentra a Teresita. Angelo regresa días después y no la encuentra. Decide ir a buscar a su amigo Francisco. Y resulta que tampoco lo encuentra. No sabe qué pasó. Angelo estaba desesperado. Se hacía cualquier cantidad de ideas en la cabeza. Decía, ¿sería que ellos se fugaron? ¿Sería que Teresita en realidad me estaba jugando a mí? ¿Me estaba traicionando con mi amigo Francisco? En ese entonces, Bogotá era una ciudad pequeña, como vuelvo y digo. Y todo se sabía. Resulta que en uno de los tantos riachuelos, quebradas y caños que hay en la ciudad,
encontraron unas maletas nuevas. Por ahí alguien las encontró en la orilla del río. Eran unas maletas muy finas, muy hermosas, pero estaban sucias. Pues obviamente, siempre hemos tenido la cultura del rebusque. Y una persona decidió bajar a la quebrada o al caño y recuperar esas maletas. ¿Qué tanto era lavarlas, arreglarlas y venderlas? Seguramente darían un buen dinero por ellas. Cuando las agarra, están muy pesadas. Las abre y se encuentra con la sorpresa de que allí hay el cuerpo de una mujer de regular edad descuartizada. Alarmado, este hombre da aviso a la policía. Y resulta que coincide con el aviso dado a la policía por parte de Angelo. Angelo también estaba alarmado por su esposa porque habían pasado varios días y no sabía nada de ella. Así que decidió dar informe a la policía. ¿Y cuál no sería su sorpresa? Cuando precisamente la mujer que estaba descuartizada correspondía perfectamente a la descripción dada de Angelo por parte de quien era Teresita. De ahí sale la historia de Teresita la descuartizada. Toda una leyenda urbana en la Bogotá de 1940. ¿Qué se volvió a saber de Francisco? Francisco desapareció. Nunca más se volvió a saber de él. Por tanto, nosotros podríamos conjeturar en este momento que él pudo haber sido el asesino. ¿Y qué pasó con Angelo? Angelo heredó toda la fortuna de Teresita. Vendió absolutamente todo, se fue a Europa y no se volvió a saber nada de él. Como dije al principio, este perfectamente podría ser un cuento, tal vez hecho por Cortázar o por García Márquez. Pero a mí me parece más una historia como del corte de Edgar Allan Poe. Teresita la descuartizada. Historia real.